transmitiendo conocimientos, análisis riguroso y documentado de la situación actual y su posible evolución. Hola, somos Galo Moreno, Fran Sancabal y Julia Torrón. Os invitamos a navegar con nosotros a través de las aguas del conocimiento y el análisis como buscadores incansables de la realidad. Hoy vamos a analizar, ¿podría llegar un cataclismo cósmico multidimensional? ¿Cómo nos afectaría? Estamos recibiendo muchos mensajes de preocupación sobre lo que nos puede deparar el futuro, porque hay cosas que no se entienden y no cuadran o no cuadrarían con lo que está sucediendo. También es importante saber que de ser cierto y venir un cataclismo, el problema no sería solamente físico, sino que surgiría otra realidad que vamos a tratar de explicar. Esa realidad sería mucho más terrorífica. También es importante saber que de ser cierto y venir un gran cataclismo, el problema no sería solamente físico, sino que surgiría otra realidad que vamos a tratar de explicar mucho más terrorífica. De ahí que se nos podría estar ocultando por las grandes y graves consecuencias que se producirían en la población. Pero creo que es necesario explicarlas así como una forma de poder afrontarlas para poder seguir adelante y que no nos pillen desprevenidos. Somos de la opinión de que cuanto mayor sea el conocimiento, tendremos más posibilidades de supervivencia. En esta serie de programas vamos a tratar a dar respuestas a estas preguntas e incertidumbres de cara a un futuro cercano. También daremos nuestra opinión sobre la forma de afrontar estos eventos y tratar de sobrevivir a lo que podría suceder después de años de investigación. Estamos hablando de un cataclismo cósmico multidimensional cuántico. Vamos a hablar de la situación actual, su evolución, las consecuencias y cómo lo tendríamos que afrontar desde el aspecto físico y espiritual. Pues lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué es un cataclismo cósmico. Pues viene a ser y es cuando una gran catástrofe se produce cuando algo en el espacio se acerca, viene, tiene unos efectos enormes y sobre la población y el planeta y todo lo que representa nuestra vida actual. Entonces, esto produce a su vez cuando viene un gran planeta o una gran masa cerca de la Tierra, no es necesario que se vea, es cuando se pasa a hacer que tiene influencia sobre nosotros, lo que crea son ondas gravitacionales, ondas de choques en la Tierra y problemas espaciotemporales o cuánticos. Pero esto suena mucho y al final significa que tiene algo que ver con la realidad que vivimos todos los días. ¿Cómo nos afectaría esto? Nos afectarían simultáneamente a varios niveles. Primero, habría una dimensión biológica, se produciría una extinción masiva, habría una alteración permanente del clima, cambios en la corteza terrestre, colapso de la civilización humana y alteración de la estructura espaciotemporal. Las cuatro primeras, la extinción masiva, la alteración, los cambios y el colapso, se podrían dar con una guerra normal a gran escala, pero la gran diferencia de todo esto es la alteración de la estructura temporal. También tenemos que decir que cada 12.000 años se viene a repetir todo este tipo de eventos y es posible que nos encontremos cerca de que suceda algo importante. ¿Qué datos avalan lo que podría suceder? En realidad, son muchas las informaciones que nos llegan de datos reales y tendríamos uno de los principales, por ejemplo, serían las erupciones volcánicas. Tenéis ahí el gráfico, os hemos puesto de las erupciones volcánicas por año, por año, cómo han aumentado exponencialmente. Esto es importante. Otro sería el incremento de los terremotos, que también, y los científicos lo están comentando, existen muchos más terremotos. También es cierto que, bueno, todos los años se producen miles de terremotos en el planeta, pero en los estudios que hay actuales, serios y rigurosos, se están aumentando mucho más y está muy relacionado, por supuesto, con el tema de los volcanes. Sabéis que Otro punto importante que ahora está en debate absoluto es el incremento de la temperatura. No estamos refiriéndonos a, como nos dicen a veces, que es que el invierno va a ser más cálido, que es que el verano va a ser de otra manera, sino realmente se está trabajando con respecto a cómo está aumentando la temperatura. Tenéis un gráfico de la temperatura entre 2012 y 2024 y cómo ha ido aumentando principalmente la temperatura. Otro dato importante es el debilitamiento de la corriente del Golfo, que sabéis que se llama AMOC. También hemos trabajado para que lo veáis en el gráfico desde 1994 al 2024. Esto es fundamental en la estructura
climática planetaria. Otro punto también que de alguna manera se nos olvida porque, bueno, pasa el verano, pasan los incendios y como que no nos acordamos, pues ahora es lo que ellos, en lo que se está llamando mega incendios o incendios que no tienen a veces explicación, cómo ha aumentado el número de incendios y de hectáreas quemadas a nivel forestal, no solo forestal, porque sabéis que hemos tenido incendios en grandes ciudades, ciudades que han sido también arrasadas, y cómo desde el 2015 hasta el 2024, cómo han ido aumentando de una manera que, insisto, no se está explicando bien. Y por último, aunque hay muchos más, pero bueno, vamos a ir poco a poco declarándolo, sería la alteración de la resonancia Schumann. Galo, quizás tú como físico podrías explicarnos mejor Y la resonancia Schumann. no, físico no soy. Yo soy técnico, que entonces lo que trato de es recopilar información, que es lo que soy y estoy formado en recopilar información y en dar estructura a la recopilación de información para darle un sentido a lo que nos están diciendo. Entonces, por eso digo que, pero sí soy especialista y tengo una titulación de análisis de información. En eso sí, pero no de físico. Pero es el que más sabe de física del equipo. Por eso, por favor, explícanos un poco más la alteración. Es muy importante la alteración de la resonancia Schumann. Lo que está pasando es que la Tierra tiene como un latido magnético, que electromagnético constante, que está como es el corazón y el latido de la Tierra. ¿Qué está sucediendo en este momento? Que se están produciendo grandes picos que alteran la salud, que parece como si estuviésemos viviendo más rápido y los días se nos pasasen muchos antes, y entonces todos estos los datos que hay hoy en día, que se explican en los artículos de Mega Web, nos están diciendo que hay algo muy importante que los está alterando. Esto nos afecta a los ritmos de vida, nos afecta a la salud y nos afecta a todo lo que está sucediendo hoy en día. O sea, es mucho más importante lo que está pasando hoy en día con el electromagnetismo. Por eso tienen una importancia capital, porque indican que algo importante, muy importante, está sucediendo en la Tierra y que sigue a peor cada día. Y de momento nadie explica por qué está sucediendo. Se echan muchas culpas a muchos temas, pero la realidad es que al Sol y al planeta difícilmente le pueda afectar cosas que haga un humano a ese nivel. Decía que es importante a nivel global porque la resonancia, esto lo tenemos muy claro los seres humanos, los que nos movemos en esa energía, el estar en resonancia, por ejemplo, órganos, emociones o incluso la sociedad que esté en resonancia, es la que nos da una salud. Todas Y estas hay cosas. alteraciones muy importantes según los observatorios que dan la información. Después también hay un dato muy importante, que durante el año 2025 se han producido, sobre todo el día 21 de noviembre, en estaciones de monitoreo en Rusia, que se han dado picos significativos de amplitud que superan ampliamente la media o frecuencia fundamental de la Tierra. Todo esto tiene una importancia muy importante, así como las actividades solares y todo este tipo de información. Otra cosa muy importante es que según se ha podido saber y se encuentra información también por internet, es que es algo, todo esto, en los estudios de la Antártida, cuando han sacado los estudios del hielo, que se repite cada 12.000 años, 11.700 años, y posiblemente estaríamos ya cerca de un periodo de estos de 11.000 años o 12.000 años. Entonces es muy importante este dato. Pero también tendríamos que irnos a hablar de qué es lo que nos dicen las religiones. Si lo de las religiones, que es como una novela o algo que no tiene nada que ver, o son datos realmente, están hablando de una forma real y de una forma descriptiva. Y aquí yo creo que vamos a tratar de aclararnos qué es lo que dice el Antiguo Testamento, qué es lo que dicen los indios Hopi y lo que dicen también los sumerios. Y lo que nos hablan principalmente es que algo vendrá de fuera del planeta, cada uno lo explica a su manera, con su lenguaje. Por ejemplo, en la Biblia, que el Apocalipsis concretamente, nos habla de Ajenjo, que sería una estrella que hablan de los, sabéis, de las famosas trompetas apocalípticas, etcétera. Y curiosamente, en este caso, hablan como de en dos trompetas que va a afectar gravemente al planeta Tierra, dos fenómenos que van a venir de fuera de nuestro entorno, exteriores. Los indios Hopi tú lo controlas más. Sí,
Sí, Por eso decía los antes fondos Confucio, hobbies, ¿verdad? una cosa muy importante de todos, que cuando se leen los textos, tanto de los indios Hopis como todo, lo que hablan es de un punto de encuentro en donde toda la estructura que conocemos actualmente se altera. Y entonces empezamos a ver cosas que no deberíamos ver. Hablan de un evento cósmico y cambios abruptos en una estrella cachina, una estrella azul que viene del espacio. Y en ese momento se produce el día de la purificación. Qué casualidad que el Apocalipsis se habla de que los muertos van a resurgir en un momento determinado y los indios Hopis dicen exactamente que llegará el cuarto mundo en un cataclismo y, y surgirá un nuevo mundo, una nueva historia, un nuevo camino, que es lo mismo que dice lo que está diciendo el hielo de la Antártida, lo que están diciendo también los indios Hopis y las diferentes religiones que se hay por todo el mundo. O sea, todo el mundo dice, viene algo y va a cambiar todo radical y vamos a tener que posiblemente ver visiones enormes. Y también los sumerios, que hoy en día se han conseguido traducir gracias a la inteligencia artificial, tablillas dentro de tablillas, si busquéis por internet podéis encontrar algunos vídeos interesantes que algunos han desaparecido. Y entonces lo importante es que habla de que también viene algo realmente importante que nos va a afectar a todos. Entonces es muy importante saber que todo esto está dicho con diferentes palabras por todos los lados. Y ahora es muy importante hablar de lo que produciría, según la ciencia moderna, la llegada de un planeta o de una gran masa o de una gran estructura o un agujero negro lejano, cercano, cómo nos influiría a nosotros en la vida actual. También es cierto que, por ejemplo, Einstein habla de la teoría de la relatividad de que las grandes masas curvan el espacio-tiempo. Y entonces también vienen a decir que el tiempo, la dilación del tiempo cerca de las grandes masas, el tiempo transcurre más lentamente en comparación con lugares más lejanos con menor gravedad. Todo esto hoy en día está demostrado con los satélites que el tiempo es diferente. Uno viaja a una velocidad, otro viaja a otra, e incluso si llegase a algo tal nivel de alteración y de curvatura, podríamos vivir en un minuto, otra persona en 20 minutos, un objeto no caería y se quedaría como estancado en el tiempo, y también se podría plantear una curvatura que subiese como una mampara o un filtro entre unos y otros o una cortina que nos permitiese ver lo que está sucediendo en otro lado, pasado, presente o otro planeta porque se ha curvado las masas. Luego entonces aquí tenemos la base principal, por eso todos coinciden en que con diferentes palabras lo que vamos a ver y asistir es exactamente lo mismo o muy parecido. Que cada 12.000 años sucede un fenómeno extraordinario que puede cambiar absolutamente la vida en el planeta. Entre otras cosas, la nuestra, no el planeta. El planeta no se va, tiene, no sé, la cantidad de miles y miles de años. La vida en el planeta. ¿Por qué? Quizá porque cada 12.000 años llega algo, puede ser solamente una roca, puede ser una estrella, puede ser, como bien decías tú, otro agujero negro. Estamos lejos de saber qué hay después de eso. Y una cosa, si lo saben, esto supone, y se sabe más o menos que puede venir y puede afectarse, no se diría porque crearía un caos en la sociedad. Nadie iría a trabajar sabiendo, como vamos a explicar ahora, los hechos de qué forma se producirían. Y también en este apartado nosotros vamos en el vídeo, las imágenes han sido creadas con los datos que disponemos para saber qué puede suceder y cómo lo podríamos visualizar. Lo primero que se produciría con una situación de estas es una situación de pánico. O sea, la gente se vería horrorizada, objetos que llegan del espacio, un planeta, una luz intensa o cualquier otra anomalía que se vería en todo el planeta. O sea, veríamos grandes anomalías en el espacio. No tiene por qué ser un gran planeta, puede ser cualquier cosa, una simple luz que delumbrase una simple oscuridad, como también se explica en las apocalipsis y en todos los lados. También podría ser un agujero negro, pero también se producirían muy importantes efectos gravitacionales en los océanos, tsunamis gravitacionales, visualizaciones de otro tipo de seres, porque nosotros veríamos la malla espaciotemporal se podrían fundir unas con otras y nosotros podríamos ver también seres de otras dimensiones. Atendemos a lo que está pasando con grandes inundaciones y con grandes problemas que se están dando de actividad solar y todo esto,
todo da muy preocupante y mucho que pensar. Y los primeros síntomas de algo que está llegando, pero no nos están diciendo que está llegando. Entonces, nosotros tendríamos visiones de seres diferentes. Podemos estar en nuestra casa y tener una visión de otro ser o de alguien de nuestro pasado o de alguien de nuestro futuro, pero no sabremos qué es de nuestro futuro, porque todo se entremezclaría y lo cual nos crearía un pánico enorme. Entonces, como habría dimensiones fracturadas, podríamos ver seres cósmicos, seres del pasado y se nos podría dar toda esta situación. Entonces, lo importante es saber que nos vamos a entregar y ver a una serie de visiones que nos pueden afectar mucho, de como digamos, de agujeros, de puertas dimensionales, de problemas de este tipo. Entonces, es algo que hasta ahora nos ha dicho que si viene algo que se acerca a una distancia necesaria y suficiente, nos podría afectar. No significa que cambie la Tierra de órbita. Podría llegar a una distancia que nos pudiese crear un problema suficiente para que a nosotros nos crease ya una vida imposible. Aparte de terremotos y de cosas de estas, no es que se vaya a acabar. Incluso hay principios hoy en día de física cuántica que dan a entender que todo esto es cierto. Entonces, tenemos posiblemente un gran problema que nadie nos ha avisado. Y lo importante, que es lo que vamos a dedicarnos a partir de ahora, es a explicar cómo podemos afrontar este tipo de eventos. Entonces, hay dos bases y dos temas principales para afrontar este tipo de eventos. Uno, que es desde el punto de vista físico, que es la supervivencia tradicional de elementos de fuego, comida, seguridad, almacenamiento, y otro que es sobre todo el aspecto espiritual, porque sin el aspecto espiritual de unión de grupo, que no de religión, porque la espiritualidad es común a todo el mundo, el interior de las personas, es este tipo de trabajo de grupo, de espiritualidad, de fortaleza del grupo a través de la unión interior, es lo que nos puede hacer también sobrevivir y dar la resiliencia necesaria para el futuro, o sea, para sobrellevar esos momentos tan difíciles. Entonces, que o el grupo se dedica a ayudarse entre todos o no se puede garantizar ni se va a poder sobrevivir. De hecho, hay una pista, esto nos da una pista muy importante, y es que ya desde hace años, muchos años, diferentes grandes líderes religiosos, espirituales, conocidos por todos, a nivel mundial, están abogando porque haya una espiritualidad más conjunta. Insistimos, no religión, no iglesias, no creencias, sino una espiritualidad donde el ser humano no solamente en la parte física, estamos hablando de supervivencia, tenga que sobrevivir, sino que además pueda afrontar esa supervivencia en otros planos existenciales como es el espiritual, como es el emocional, como es el amoroso, porque no solo todo consiste en tener equipo y poder sobrevivir físicamente, sino una vez tengamos eso, cómo afrontamos una realidad distinta, porque la realidad es que pueden abrirse universos, pueden abrirse planos, pueden surgir nuevos seres, nuevas conciencias, perdón, etcétera. Y esto es lo que vamos a intentar pues mostraros, compartir con todos vosotros, con todas vosotras, para realmente hacer un trabajo de autosupervivencia físico, espiritual. Y hasta aquí llegamos hoy. Ha sido un poquito largo el programa, pero es que es el comienzo de otros muchos que van a venir luego, más adelante. También tenemos pensado prepararos y hacer algunos rituales que serán interesantes de tener para ayudar en el momento oportuno. Entonces, hasta aquí. Un saludo para todos.